Mi historia paranormal 22. No me gustan los hoteles, siempre los he odiado. Para mí, hospedarse en uno de esos lugares es como entrar en un espacio cargado de recuerdos ajenos, de vibraciones que no pertenecen a ti. Cada vez que me toca dormir en uno, siento que estoy compartiendo habitación con las sombras de todos los que han pasado antes por allí. Puede que sea una sensación irracional, pero nunca he podido sacudirme la impresión de que los hoteles guardan algo más que sus viejas alfombras y camas incómodas, guardan presencias. Y aquella noche, mis peores temores se hicieron realidad. La avería de mi coche me dejó varado en medio de una carretera oscura, y lo único que encontré fue ese hotel, con su letrero de neón parpadeante que iluminaba la oscuridad como una especie de faro siniestro. Solo verlo me llenó de una incomodidad profunda, pero no tenía elección. Me acerqué y, antes de cruzar el umbral, sentí un escalofrío inexplicable recorriéndome la columna. La fachada estaba vieja y descuidada, con ventanas cubiertas de polvo y la pintura despegándose en tiras largas, como si el tiempo hubiera decidido olvidar aquel lugar. Pero lo peor estaba por venir. Al entrar, la sensación de antigüedad y descuido se intensificó. El aire estaba cargado, pesado, y la madera crujía bajo mis pies. Me atendió una recepcionista anciana que parecía más parte del decorado que una persona real. Me miró con ojos apagados, como si fuera un reflejo de lo que había visto durante años y que ya no le interesaba. Me entregó una llave oxidada sin decir una palabra y me indicó el camino hacia mi habitación. Mientras subía por unas escaleras chirriantes, cada paso resonaba como un eco macabro que se perdía en la profundidad del edificio. La habitación era tan desalentadora como el resto del hotel. Las paredes estaban manchadas de humedad, el papel tapiz rasgado en algunos puntos revelaba lo que parecía moho negro, y un hedor rancio flotaba en el aire. Lo primero que noté fue el pequeño espejo colgado torcido en una pared. Su superficie opaca reflejaba apenas el tenue brillo de una lámpara amarillenta que iluminaba precariamente la habitación. Me acosté en la cama, que apenas era más que un colchón hundido con resortes traicioneros que sobresalían en ángulos incómodos. Cada fibra de mi ser me decía que algo estaba mal, pero intenté ignorarlo. El cansancio me vencía, y poco a poco, comencé a quedarme dormido. No sé cuánto tiempo pasó, pero me desperté de golpe, incapaz de moverme. Sentí una presión insoportable en el pecho, como si algo invisible se hubiera posado sobre mí. Había experimentado parálisis del sueño antes, pero esto era diferente. El aire estaba helado, mucho más frío de lo que debería estar en una noche como esa. Mi corazón latía descontroladamente mientras mis ojos, los únicos que podía mover, exploraban la habitación en busca de respuestas. Fue entonces cuando la vi, una sombra oscura, más negra que la oscuridad misma, deslizándose por la pared junto al espejo. No era una sombra cualquiera. Esta cosa tenía forma, aunque era difícil de distinguir. Se movía con una fluidez que parecía burlarse de las leyes de la física, como si flotara en el aire. Sentí que algo estaba profundamente mal en su presencia, una maldad palpable que impregnaba el espacio. Mi cuerpo seguía paralizado, pero mi mente gritaba de terror. Mientras la sombra se deslizaba por la pared, vi cómo extendía lo que parecía ser una mano, alargando sus dedos hacia el espejo. El espejo comenzó a temblar, y en un instante, la sombra lo tiró al suelo con un golpe seco. El sonido del cristal rompiéndose resonó en toda la habitación, pero no fue eso lo más perturbador. La sombra, como si despreciara lo que acababa de hacer, levantó lo que parecía ser un pie y aplastó el espejo roto con una fuerza antinatural, como si quisiera destruir cualquier reflejo que quedara de su presencia. Escuché el crujido del cristal bajo una presión que parecía venir de algo mucho más pesado que un simple espectro. Mi cuerpo temblaba mientras estaba inmóvil en la cama, observando cómo la sombra comenzaba a desvanecerse lentamente, dejándome solo con el frío y el miedo. La parálisis se desvaneció. Me quedé sentado allí, inmóvil, incapaz de procesar lo que acababa de ocurrir, y después sentí mucho miedo y me cobijé hasta cubrirme la cabeza. ¿Había sido real, o simplemente mi mente me había jugado una mala pasada? El sudor frío corría por mi frente mientras intentaba convencerme de que no era real.
Pero al amanecer, ese miedo se había ido y yo estaba más tranquilo. Cuando la luz del sol entró tímidamente por las ventanas sucias, decidí abrirlas y estirarme un poco, cuando algo pasó por mi mente. Un recuerdo de la noche anterior, la realidad me golpeó de lleno. Me giré lentamente hacia donde estaba el espejo. Allí, en el suelo, estaban los fragmentos rotos, esparcidos por la alfombra como una prueba silenciosa de lo que había sucedido. Sentí que mi garganta se cerraba. Esto no podía estar pasando. Me acerqué lentamente a la pared, donde antes la sombra había dejado sus marcas. Y allí estaban, marcas profundas, como si garras invisibles hubieran rasgado el papel tapiz, dejando un rastro físico de lo que había presenciado. Toqué la pared, incapaz de comprender cómo algo tan oscuro y espectral podía haber dejado una huella tan tangible. El miedo me recorrió de nuevo. Esto no había sido un sueño. Lo que ocurrió en esa habitación fue real, tan real como los pedazos de espejo en el suelo y las marcas en la pared. Respiré hondo, tratando de no perder la compostura. Me persigné, una acción instintiva que me hizo sentir apenas un atisbo de protección, y recogí mis cosas lo más rápido que pude. Sabía que no podía quedarme ni un segundo más en ese lugar. Bajé las escaleras con el corazón en la garganta, pasando por el vestíbulo donde la recepcionista me miró con la misma expresión vacía de la noche anterior, como si supiera algo que yo no sabía. No esperé para despedirme. Salí del hotel, sintiendo como el aire fresco del exterior me devolvía algo de calma, pero no lo suficiente para borrar lo que había vivido. Al subirme al coche, mis manos temblaban. Mientras me alejaba, miré por el espejo retrovisor y vi el hotel a distancia, pero algo llamó mi atención. En una de las ventanas superiores, de la habitación donde me quedé, me pareció ver algo oscuro pasando extremadamente rápido. No era la señora que me atendió, porque lo que pasó debería medir al menos 2 metros de altura. Sentí un escalofrío recorrerme, pero sacudí la cabeza, convencido de que era solo mi imaginación. Justo cuando estaba a punto de acelerar, el coche se detuvo bruscamente, como si algo lo hubiera retenido. Miré nuevamente al espejo y lo vi empañarse lentamente, revelando una sombra borrosa, casi como un rostro que se formaba en la neblina. Cerré los ojos un momento, y cuando los abrí, todo había desaparecido. Arranqué el coche y me alejé lo más rápido que pude, pero una inquietud persistía. ¿Realmente había escapado de aquella presencia? Espero que sí. Y espero, jamás en mi vida, tener que hospedarme en otro hotel.